Buenas, soy el ingeniero José Humberto Arévalo Ruedas, docente de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Voy a compartir mi pantalla un momento para explicar uno de mis proyectos de investigación. Mi proyecto de investigación, ¿en qué consistía? En un análisis estadístico del desgaste de la herramienta de corte en centros de mecanizado. Autores de este proyecto de investigación: mi persona, el magíster José Humberto Arévalo Ruedas, el magíster Edwin Ecardo Espinel Blanco y el magíster Ede Flores Solano. Una breve introducción. La fiabilidad de las herramientas de corte influye en toda la eficiencia de fabricación. En la mayoría de los casos, la misma herramienta de corte se puede utilizar para diferentes operaciones, lo que dificulta estimar la vida útil restante de dicha herramienta. A la hora de usar cualquier herramienta es importante conocer su vida útil y la manera correcta de usarla para obtener un buen mecanizado y un menor desgaste de la misma. La falta de filo de la herramienta puede generar un desgaste prematuro en esta. Dicho desgaste puede llegar a dañar el acabado de la pieza y para procesos donde se necesita precisión se puede perder la productividad de todo trabajo. Los objetivos de esta investigación: como objetivo general, determinar el desgaste de la herramienta de corte mediante el análisis estadístico. Como objetivos específicos: primero, elegir la ecuación o ecuaciones correspondientes para el análisis estático. Como segundo objetivo específico, analizar las variables correspondientes de las ecuaciones para el análisis estadístico. Como tercer objetivo específico, tabular los datos estadísticos del proceso de mecanizado. Como cuarto y último objetivo específico, analizar los resultados obtenidos del proceso estadístico. La metodología. Para calcular el tiempo de vida útil de la herramienta de corte existen diversas ecuaciones, las cuales nos darán un valor estimado del tiempo de la vida de la herramienta. Una de ellas es la ecuación de Taylor, como observamos acá en la imagen, la cual relaciona la velocidad de corte, el tiempo de vida de la herramienta y dicha de vida de la herramienta. La N y la C son constantes tabuladas ya previamente por Taylor. Al analizar la ecuación de Taylor, llegamos a la conclusión que la velocidad y el tiempo de vida de la herramienta son inversamente proporcionales, donde C y N representan constantes que se encuentran ya tabuladas, como les dije anteriormente en la ecuación anterior. Esta es una tabla que Taylor nos suministra, donde podemos ver la constante C, que viene dada en metros por minuto. N es adimensional. Y en la parte izquierda podemos ver el material de la herramienta: aceros para herramientas al carbono, acero de alta velocidad, de carburo cementado, cermé, carburo recubierto y cerámico. Y para hallar la constante C, para determinar la constante C de acuerdo a Taylor, hay que tener en cuenta dos cosas: si son materiales fáciles de mecanizar o aceros suaves no endurecidos. Esto es el material que se va a mecanizar. Nosotros utilizamos un inserto de carburo recubierto. Entonces, por tal, la constante nos dio 0.25. Tomamos el valor de la constante de esta tabla de 0.25 y como es un acero suave, C5, el que se maquinó, o IC 1045, la constante C son de 700 metros por minuto. Otro factor a tener en cuenta es el tiempo de mecanizado por pasada. Este proceso se calcula dependiendo el diámetro de la herramienta de corte, la longitud de la pieza y la velocidad del avance. Aquí observamos entonces el tiempo de mecanizado, ¿de acuerdo?, en cada proceso. L es la longitud del material a mecanizar. D es el diámetro de la herramienta y AM es la velocidad de corte.
Entonces, ¿cómo determinamos la velocidad de corte? La velocidad de corte se utiliza la velocidad del avance de cada inserto, el número de insertos que posee la herramienta de corte, en este caso una fresa, y el número de revoluciones. ¿Cómo calculamos el número de revoluciones? En esta fórmula pues nos especifica 1000 por la velocidad de corte dividido entre pi por el diámetro de la herramienta. ¿Por qué por 1000? Porque casi siempre encontramos que la velocidad de corte viene en metros por minuto. También pues utilizamos dos formulitas para otro proyecto de investigación. En este caso la MRR es el material removido, donde AM es la velocidad del avance, D es la profundidad de corte y D el ancho del corte. P es la potencia. Esta potencia la obtuvimos de la máquina que utilizamos, en este caso un centro mecanizado, nos dio la potencia, ya venía tabulada. El material a remover y W, que es la energía específica. Seguidamente, según la norma ISO 86881, estas fueron las ecuaciones que utilizamos para hallar el tiempo de vida útil de la herramienta. Esta tabla también la proporciona la norma, que son los grados de libertad. Entonces, los grados de libertad vienen dados ¿por qué? Por una estimación del 95%, 99% y 99.9% de confiabilidad, el nivel. Y el número de grados de libertad, ¿de qué dependen? Número de grados de libertad depende del número de pruebas mecanizadas. En nuestro caso fueron de 45, por tal razón estaba entre el rango de 40 y 60. Entonces cayó en un grado de libertad de entre 2.0211 o 2.0003. Más adelante les voy a explicar. X, ¿qué es? X es la variable aritmética principal. XI es la primer desbaste. N es el número de pruebas. Y aquí también determinamos también la desviación estándar. También determinamos nosotros el valor aritmético principal, como les dije anteriormente, máximo, y el mínimo también. En estas ecuaciones, pues, determinamos la vida útil de cada proceso y el valor de vida útil en general de todo el proceso. Los resultados. Para la gráfica del tiempo de vida útil de la herramienta de corte, según Taylor, se tuvieron en cuenta la velocidad de corte de la norma, que la norma nos decía que era de 180 metros por minuto, y también se tuvo en cuenta la velocidad del inserto, pero del fabricante, que fue ¿cuál? 220 metros por minuto, optando por utilizar 3 intervalos. ¿Para qué? Para determinar la vida útil de la herramienta según Taylor. Las constantes, como les dije anteriormente, la C era 700 porque era un material suave que se estaba mecanizando. La constante M era de 0.25, la velocidad de corte de la norma, que fue 180 metros por minuto y 220 metros por minuto según el fabricante del inserto. En este caso, pues nos dio un tiempo determinado en cada uno, según la ecuación de Taylor. Acá, como se puede observar en la gráfica, el proceso, la velocidad de corte y el tiempo, corroborando lo que dice Taylor en sus documentos. También se hizo una línea de tendencia y la desviación estándar, que fue del 99.92% de confiabilidad. ¿De acuerdo? Esta fue la tabla en general que nos dio los resultados según la norma ISO y las ecuaciones que utilizamos. El número de pruebas, que llegamos a un número total de pruebas de 45. En realidad fueron 46, pero nos dimos cuenta que en
el mecanizado número 46, prácticamente ya la herramienta de corte no servía debido a la rugosidad que dejó en el material. Aquí, como observamos, pues en cada pasada el desgaste en cada proceso. ¿Cómo determinamos nosotros este desgaste? Por un tratamiento de imágenes que se hizo previamente en MATLAB y el tiempo de vida útil de la herramienta en cada proceso. Al final fueron 45 pasadas con un desgaste total de 0.17 milímetros y un tiempo de duración de 23.49 minutos. Aquí, como podemos observar en la gráfica esta, pues bien, graficamos el número de pasadas y el desgaste de la herramienta. Aquí se puede ver, se puede observar el comportamiento del desgaste. También graficamos el tiempo y como se ve es lineal, ¿de acuerdo? Acá, a medida que va aumentando el tiempo de vida útil de la herramienta, aumenta el desgaste de la herramienta. Ahora, al momento de hacer el análisis estadístico, se logró establecer la cantidad de muestras que a un nivel de confianza del 95% se encuentra dentro del intervalo de confianza. Entonces, como les había dicho anteriormente, con la tabla que nos suministraba la norma ISO 86881, pues se extrapoló y quedamos en un 95%, como se observa en la campana de Gauss. Como conclusión, como se pudo observar en la gráfica número 2, a medida que aumenta la velocidad de corte, menor es el tiempo de vida de la herramienta. Este tiempo de vida se puede reducir aún más si tenemos en cuenta los parámetros de la norma ISO 86881, produciendo un mayor desgaste en el inserto, afectando el acabado superficial final de la pieza a maquinar. Con el tiempo utilizado, con el equipo utilizado en este proceso de mecanizado, esta investigación arrojó un tiempo total de vida de 23.42 minutos y un desgaste de 0.170 milímetros. Observando los resultados de la tabla 4, podemos determinar los valores de desgaste de la herramienta, en donde se puede verificar el nivel de confianza arrojada del inserto, que fue de un 95%. Por otra parte, se puede concluir que el tiempo es inversamente proporcional al desgaste de la herramienta, corroborando la ecuación de Taylor. Se pudo observar en la figura 2 que representa la velocidad de corte de la herramienta con respecto al tiempo de vida útil. La línea de tendencia que más se ajusta a este proceso es la exponencial, arrojando un nivel de desviación estándar del 99.92%. Esto indica que los cálculos son confiables y que se puede usar para mejorar las condiciones de trabajo de la herramienta y así obtener una prolongación de la vida útil de la misma, teniendo en cuenta que entre mayor es la velocidad de trabajo, el tiempo de duración de la herramienta es menor. Y estas fueron algunas de las referencias utilizadas en este proceso de investigación. Entonces, quedo atento a cualquier pregunta. Gracias.